sentido tenía todos los tintes de una empresa de economía social y yo les dije, yo no sé de qué me hablan. Bajo esa lógica, yo por un gusto particular empecé a estudiar las empresas desde una lógica de la economía social. Y en este sentido quiero plantear algo. Las empresas, como bien lo mencionaba don Cristóbal Colón, tienen la obligación social de ser rentables. Ayer escuchaba una pregunta en una conferencia que decían, oye, pero las cooperativas esas, ¿cómo se pueden hacer? Porque esos no son negocio, ¿no? Son para otra cosa. Y no, precisamente la idea que les quiero dejar el día de hoy a todos los que están aquí es las cooperativas, las empresas de propiedad colectiva tienen las mismas obligaciones de rentabilidad económica que las empresas privadas. La diferencia que le voy a hablar el día de hoy a ustedes es empresas de economía social, y ahorita vamos a ver qué tipo de empresas hay, y empresas de propiedad privada, en su más puro sentido, todas tienen la obligación de vender, de competir, de ganar mercado y de ofrecer algo al cliente que no ofrece la de junto a un precio tal que permita pagarle a todos los que trabajan dentro de la empresa y generar una utilidad. Bajo esta lógica, la empresa de este lado es propiedad de un privado, de alguien que llegó y que no necesariamente trabaja ahí, sino que llegó y que puso dinero para generar ese negocio, ofrecer trabajo con salarios, pues, restringidos a una ley, pero sí a lo que quiere pagar ese señor, y eventualmente la utilidad de esa empresa va a ser totalmente para él. La empresa de economía social que puede producir yogures, tal cual como lo acaba de explicar, tiene la obligación de generar lo mismo y en este sentido la utilidad va a ser propiedad de aquellos que trabajan. Y en este sentido, los que trabajan tienen la posibilidad de decidir qué se hace con esa utilidad. ¿Por qué creen ustedes que acá, en empresas privadas, y pongo el ejemplo de una empresa que ustedes seguramente compran una vez a la semana, pero no voy a decir cuál es, en la que la persona de limpieza gana 4,000 pesos mensuales y el director general gana 800,000 pesos mensuales? ¿Por qué en una empresa como La Falleda deciden que solamente si uno gana 10,000, el director general lo más que va a ganar va a ser 60,000? Porque es una decisión colectiva y se toma de manera democrática. Acá el capital decide, aquí deciden las personas que trabajamos en la empresa. Y en este sentido, la utilidad tiene una lógica social, específicamente el caso de La Falleda. Oigan, démosle trabajo a aquellas personas que tienen un problema psiquiátrico y que tienen que trabajar para tener mejor salud. Pero no olvidemos que para trabajar hay que pagarles y si no vendemos no se paga, y es por eso que ellos venden una cantidad de yogures importante todos los días. Y además algo importante, lo venden en su territorio porque ellos dicen, no queremos ser una empresa transnacional, queremos generar empleo para todas esas personas que están en una terapia y que eventualmente este empleo les sea redituable. Esta es la gran diferencia. Mientras aquí decide el dueño del dinero, acá decide el dueño del trabajo, que es lo que mueve la empresa. Si nosotros podemos captar eso y entender que nosotros vamos a decir la palabra empresa muchas veces de aquí a los próximos 40 minutos, estamos hablando de cuya propiedad es de aquellos que trabajamos dentro de ella. Y por lo tanto tenemos toda la capacidad de decidir sobre esa empresa. Y en este sentido les cuento yo algo de anécdotas. Teníamos nosotros un cliente muy pesado con el cual era muy difícil trabajar. Un día nos reunimos todos los socios y dijimos, oigan, este señor se le están pasando ciertos límites. Hagamos una votación si estamos de acuerdo o no en seguir tolerando estas situaciones. La votación fue no. Preferimos dejar de obtener el ingreso que ofrece esa persona, pero no estamos dispuestos a que alguien viene y juegue con la dignidad de la empresa. Y dejamos de atender a ese cliente. Claramente tuvo sus repercusiones, pero las repercusiones, al igual que lo positivo, también se tomaron de manera solidaria, comunitaria entre todos los socios de las empresas. Es decir, de otra manera, si yo fuera el dueño del capital y no me parara en la empresa durante quizá una vez al mes porque andaba yo en mi barco, yo les exigiría que ustedes atendieran que le dieran lo que tuviera que hacer y que además la rentabilidad fuera para mí. Es decir, hablando de lo mismo de empresas, tenemos una lógica muy diferente, que es la decisión colectiva de aquellos que trabajamos en ese negocio contra la decisión privada que aquel que puso el dinero en ese negocio.
En este sentido, ahora me toca entrar a procesos. Yo sé que Juan Manuel la semana pasada les habló y les dialogó sobre algo que ya no voy a repetir, pero la inmensa desigualdad del mundo en muy buena parte se debe a que precisamente las empresas como tal tenían esta lógica privada. Y no solamente eso, el capitalismo en sí decía, oigan, pues si hay un empresario que tiene ciertas ambiciones, que puede vender, que puede convertir y que eventualmente tendrá una utilidad, pues la lógica es que esa utilidad la reinvierta, como decía Cristóbal Colón. El asunto concreto es que de 40 años para acá lo que ha venido pasando es que esa utilidad, en lugar de reinvertirla en la misma actividad económica, se empieza a reinvertir en productos financieros, en comprar futuros de productos agrícolas, en temas mobiliarios, en cosas que realmente generan una utilidad ficticia que no tiene ninguna repercusión en el ámbito económico real. En este sentido, acá las empresas de economía social tendrían la obligación también social de reinvertir directamente en la misma actividad económica para fomentar más trabajo. Entonces, este modelo como tal lo que ha generado es una enorme desigualdad, tal que en este país hoy por hoy la mitad de la riqueza del país, y este es un dato real, la tienen 4 personas en un país de 130 millones de habitantes. Entonces, si nosotros generamos que las empresas, esto que siempre vemos, ¿no? Como el empresario, lo pintan como aquel gordo con la pipa y todo, logramos ser que no, y esto es lo más importante que les quiero pasar, ahí lo decía Cristóbal Colón, y lo decía la persona que lo entrevistó, esto es un proceso que sí raya en el terreno de lo milagroso, porque hay que cambiar el alma, pero esto se cambia con la educación de la gente. Si ustedes pueden dejar de ver al empresario como aquel rico que está sentado en su barco y empezarse a ver a ustedes mismos como empresarios, estamos logrando un cambio educativo verdaderamente potente. Es decir, la cooperativa no es ese instrumento que se creó para agrupar 300 personas y luego bajar un recurso del gobierno. La cooperativa, antes que nada, es una empresa que tiene la obligación social, porque es social, es una propiedad colectiva, de ser rentable. En este sentido, les planteo, cuando nosotros hablamos desde el INAES de la economía social y solidaria, sí vemos la solución a la desigualdad. Incluso alguien planteaba que ante esta crisis, definitivamente ve que muchas empresas privadas tendrían que permear o transformarse a un modelo de propiedad colectiva, ¿no? Incluso ven así como, imagínate, el Walmart debiera ser una cooperativa de consumo en el futuro, porque de lo contrario el esquema se va a seguir extendiendo. Me parece muy particular cuando decía Cristóbal Colón en el video, decía que conoció gente que había salido de la muerte, prácticamente de la crisis, y que había dicho que el dinero ya no era tan importante, que había otras cosas mucho más importantes. Y eventualmente, ahora veo algunos datos de cómo está el país, nuestro país y el mundo en general, y yo no sé si esto no es una crisis que nos haga cambiar, ¿qué será? ¿O qué estaríamos esperando? Yo creo que este es el momento perfecto para que almas como las de ustedes digan, yo también soy empresario y en este sentido yo soy dueño de mis decisiones y puedo convertirme en una empresa. Pero como no se tiene ese capital que es el que viene e inyecta, lo que sí tienen es lo más valioso. Y yo les puedo garantizar que si a las 40 personas que están conectadas en este momento les dijera si tienen $1,000,000, probablemente ninguno, todos los que estamos aquí, digamos, yo tengo $1,000,000 para invertir en una empresa, no los tenemos en este momento. Pero por el otro lado, si yo les dijera, ¿quién tiene la capacidad de sumarse a trabajar todos los días con ánimo y esfuerzo y poniendo su inteligencia para sacar un negocio? Los 40 me dirían que la tienen. Y eso es economía social y solidaria, poner lo que sí tenemos a disposición de generar, convertir, agregar valor de una manera más inteligente para poder ser rentables y generar nuestro propio trabajo. ¿Cómo lo hacemos? De una manera solidaria, colectiva, no individual, de una manera participativa. ¿Cómo nosotros planteamos la economía social y solidaria? Para nosotros es un modelo socioeconómico de empresas de propiedad colectiva.
Lo mismo, las empresas que vemos ahí que salen en la tele y que compramos todos los días, pero esta, en lugar de ser propietario de alguien que puso dinero, es propiedad de aquellos que trabajamos ahí. Pero siempre con una lógica diferente, que estamos basados en relaciones de solidaridad, cooperación, reciprocidad, tomando siempre en el centro el trabajo y la toma de decisiones democrática. Es lo que les platiqué de no atender a este cliente, fue una decisión democrática. Y eventualmente lo más importante, en nuestra empresa y en todas las de economía social, en este caso específico, ahí como decía Cristóbal Colón, que solamente el que menos ganaba cabía 6, nosotros teníamos una de 1 a 3, porque además tampoco teníamos tantos ingresos y entonces decidimos precisamente generar 1 a 3, pues era lo más que permitíamos, era lo que nos permitía traer gente talentosa a nuestro trabajo. Quédense esto, pero eventualmente la economía social y solidaria no es de definiciones, ¿no? Yo vengo aquí a hablarles de una forma de hacer empresas, de promover que ustedes, sus grupos, sus clubes, busquen generar negocios siempre, pero no de manera individual, sino de manera colectiva. Ustedes están donde hay muchos jóvenes talentosos que están dispuestos a sumar su trabajo a generar algo que el día de hoy no existe y que puede ser una empresa muy rentable en el futuro. Dentro de estas empresas que les digo, nosotros como tal, en la Ley General de Economía Social, tenemos los organismos del sector social de la economía. En México, de manera natural, somos un país, y me lo decía gente de Corea, de los que más potencial tiene para hacer economía social y solidaria del mundo. Cuando nosotros vemos la Ley General de Economía Social y Solidaria, vemos que los organismos del sector social de la economía son ejidos, comunidades, empresas cooperativas, empresas donde la propiedad es en su mayoría propiedad de los trabajadores, como las Triple S, que son sociedades de solidaridad social, e incluso los grupos sociales. Pues, si ustedes tienen más de 5 personas, está tipificado ya que tengan un objetivo en común como economía social y solidaria. En la mitad del país, más de la mitad del país es propiedad ejidal, es decir, ya hay propiedad social. Países como Corea del Sur están preocupados porque Corea del Sur cabe 20 veces en México, ya no tienen tierra para seguir creciendo. Cuando les dijimos que 10 veces su territorio es propiedad colectiva, no lo podían creer, estaban verdaderamente emocionados. Me centraré específicamente en las empresas cooperativas porque específicamente es muy importante esta figura, pero reitero, lo importante no es tanto la figura jurídica, sino que se vivan ciertos principios y valores, ¿no? Las empresas cooperativas o empresas de economía social están formadas por un grupo de personas que se unen de manera voluntaria. Esto es importante, la libre adhesión. No podemos obligar a alguien a ser cooperativista. Ayer decía Juan Manuel en la conferencia, crear cooperativas es fácil, ¿no? Vas con un notario y eventualmente se te pone un sello y eres cooperativa, pero el proceso educativo de convertirse en cooperativistas es esto que desde el INAES estamos haciendo un esfuerzo importante de verdaderamente permear una lógica de economía social en la mayor cantidad de gente posible. Todas estas empresas tienen una lógica de satisfacer una necesidad y es por eso que de repente, y lo digo con todo respeto, yo no entiendo mucho aquellas empresas de economía social que dicen, vamos a vender mermeladas, ¿no? Había respeto. Pero dices, ¿qué necesidad estás ahí? Yo te apuesto, de las 63 personas que están aquí, si les pregunto, ¿quién desayunó mermelada hoy? Ahí voy a apostar que a lo mejor 2, no más. Pero también puede ser ni una. En un país donde uno agarra los 70 pesos que te cuesta el frasco de mermelada, sales al mercado que está en la esquina, regreso con 2 bolsas de fruta fresca y buenísima. 2, donde la mitad del país tiene diabetes o tiende a tenerla, ¿yo qué necesidad estoy satisfaciendo ahí? O sea, no la hay. Tenemos que ser una empresa que verdaderamente satisfaga una necesidad del cliente, que esté dispuesto a pagar un sobrevalor por eso y que yo me quede con esa rentabilidad para que le pueda distribuir mejor la riqueza. Entonces, tiene una aspiración económica, pero tiene una aspiración social también. Y en este sentido es distribuir mejor la riqueza en ese territorio y también cultural. Cambiar el hecho de que yo pueda decidir sobre qué se va a hacer con el producto de mi trabajo es un cambio que sí verdaderamente transforma las mentes. Y en este sentido, ¿quién va a querer ir a arriesgar su vida en una actividad
que no es legal, si yo tengo la decisión, uno, de mi trabajo, tengo la decisión de tener ingresos en mi bolsa y además me pongo una playera y digo, esto es lo que yo soy propietario de la Falleda o el nombre que le quieran poner. Si yo tuviera esos tres elementos, no me darían ganas de hacer nada que estuviera fuera de la ley porque estoy con ingreso, con decisión y con una playera puesta de algo que sé que me pertenece. En esta lógica, cambiar la cultura por una lógica que es una empresa de propiedad colectiva y gestión democrática es lo que pretende hacer desde esta lógica las empresas. Y vuelvo a decir, lo voy a repetir muchas veces más, empresas. Somos una empresa cuya lógica es generar rentabilidad, pero no solamente eso, sino como yo digo, no toda la rentabilidad sale en el Excel. Hay una rentabilidad social que es generar un bienestar para mi comunidad en todos los sentidos. ¿Cuáles son algunos de los elementos? Pero ustedes pueden buscar y encontrarán más. Me encanta el caso de Yomolatel en Chiapas. Dijeron, son tus principios cooperativos, me gustan, pero mira, la cosmovisión de nuestra gente, no aplica, pero creo que le aplica bien este. Ellos pusieron sus 5 y tienen verdaderamente una profundidad de decir, además, sí entiendo los principios cooperativos, pero aquí en nuestra empresa los principios cooperativos los respetamos, vivimos con ellos y los ponemos nosotros. Aquí hay unos ejemplos, ¿no? Las decisiones y propiedad y la dirección están a cargo de sus miembros. O sea, no voy a traer a un director de otro lado para pagarle más si aquí tendríamos que nosotros educar y formar ese talento. Las tomas de decisiones son de manera democrática. Si hay 300 personas, encontraremos de repente que ya cuando es muy grande, ahí hay como, bueno, tú vas a representar a estos 100 y te vas poniendo como asambleas, pequeñas asambleas y luego la asamblea mayor. Pero la lógica de esto es, oye, yo cuando entré puse 10 pesos y el otro cuando entró puso 100 porque los tenía, pero todos aportamos nuestro trabajo y nuestro trabajo suma. En este sentido es cada quien que tenga su trabajo puesto ahí tiene el mismo voto que otra persona. No es como en el capital que dice, oye, yo puse el 51% por mí, peléense todos, pero el que decido soy yo. Aquí una persona, un voto. Se rigen sobre la Ley General de Sociedades Cooperativas y eventualmente, aquí dice, en México existen 3 clases, pero yo quisiera retarlos a que verdaderamente existan tantas como las que se nos ocurren, ¿no? Está la de productos o servicios, la de consumo y la de ahorro y préstamo. Pero también encontramos en otros países mutuales de salud, mutuales de seguros, es decir, todo aquello que trabaja de manera cooperativa, colectiva, de manera solidaria dentro de un territorio, nosotros lo vemos más economía social. Y yo les digo, yo conozco empresas SADCB que tienen mucha más lógica social que otras empresas cooperativas que se fueron creadas con otros fines. Esta es la empresa cooperativa, pero le ponemos ahí porque íbamos a hablar de esto, pero es una empresa cuya propiedad es de los trabajadores y desde ahí cambia la lógica de manera permanente. Cuando ustedes les digan, oiga, sí, la economía social, ¿no? Y esta anécdota a mí no me causa gracia, pero me ayuda mucho a representar. Una vez que hablamos a un gobierno, cuando recién entrábamos al INAH, hace más o menos un año, digo, oigan, queremos platicar sobre economía social, ¿por qué no nos juntan a sus funcionarios y hacemos una formación de economía social para que la promuevan? Y me dice, sí, ya sé, ustedes son los que hacen las ferias de las palanquetas, ¿no? Y el amaranto y eso. Entonces, yo respeto muchísimo eso porque eventualmente si es lo que tenemos en el territorio, habrá que explotarlo con una lógica diferente, que estoy totalmente de acuerdo, pero eso lo vemos al final de la presentación. Pero la lógica no es esa. Cuando ustedes digan, bueno, la economía social, alguien se dio la tarea, el monitor cooperativo, de hacer un estudio, ¿no? Y me decía, agarraron a las 300 empresas de propiedad cooperativa, financieras, productoras de alimentos, mutuales, incluso productoras de energía, transformadoras, todas las 300 cooperativas más grandes del mundo, que están en Francia, Alemania, Japón. En México hay una, que es Caja Popular Mexicana, que está tipificada como empresa de economía social, que entraron en esas 300, las más ricas del mundo, las que más generaban ingresos al mundo. Esas 300 empresas de propiedad colectiva social juntan alrededor de 2.1 trillones de dólares. Mirás, ¿qué significa esto, no?
En términos generales, estaríamos prácticamente 300 empresas cooperativas en el mundo generando los mismos ingresos que la India. Estaríamos, o sea, esas 300 cooperativas juntas son prácticamente la séptima economía mundial. ¿Sí me explico? Es decir, lo que les quiero plantear es, sí es cierto que hay cooperativas productoras en los territorios que aportan a esto, ¿no? Pero si tú agarras a 300, las que más han hecho buen trabajo y que han generado bienestar para sus comunidades, son prácticamente la séptima economía mundial. India es el segundo país más poblado del mundo. 300 empresas de propiedad colectiva generan a la economía lo mismo que toda la India. Es decir, no son empresas pequeñas. Dejemos de pensar que por ser una empresa de economía social tiene que ser pequeña. El mismo Cristóbal Colón Lafayette vendiendo yogurts dentro de Cataluña vendió más de 20 millones de euros hace 10 años. O sea, es decir, son empresas que verdaderamente tienen que estar generando, porque si quieren meter esa terapia laboral a enfermos psiquiátricos, si quieren meter a más porque hay una lista de ellos, necesitan necesariamente crecer y vender más. La lógica de Lafayette es no, con lo que tenemos aquí, porque tampoco queremos ir por todo, simplemente somos una empresa territorial, pero tampoco está mal crecer en otros sentidos. Es más, me parece muy bien, porque entre más rentable seas, mayor bienestar social, si lo tienes claro y lo has ejecutado bien, generarás en tu territorio, en tu país, en donde estés. Es decir, la economía social no es pequeña, es prácticamente nada más 300 empresas donde no hay todas las demás que conocemos, están del tamaño de la economía de la India. Si metiéramos a todas, yo no sé cuál sería el cálculo, pero estoy seguro que estaríamos muy cerca de ser al menos la tercera economía del mundo, desde la lógica de economía, de empresas de economía social. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y en dónde están esas empresas tan grandes? Algo muy curioso. Ahí está esa lista. A mí me llama particularmente la atención. La empresa que más, el país que más aporta a estas 300 digamos, en la parte económica es Estados Unidos, un país profundamente neoliberal y capitalista, pero que es tan extenso que entonces lo que pasaba es que a muchos lugares no llegaba la electricidad, porque son territorios tan alejados que a una empresa privada no le convenía, no le era rentable ir a ir. Entonces la gente empezó a generar cooperativas de generación eléctrica en sus territorios. Como tampoco llegaban los bancos, porque no era rentable, los bancos comerciales empezaron a generar credit unions, que son cooperativas de ahorro y préstamo. Y en este sentido, Estados Unidos genera prácticamente $1 trillón, 737. Y Francia, que le sigue, pues es un poco más de la mitad con 410. Este dato, si lo relativizamos, también hay que decir, Estados Unidos, con todo y que aporta esto, la economía social, es como el 4% del total del PIB. Es decir, es poco. Nada más que la economía es muy grande y por eso este número es grande. Francia, que es menor, por el tamaño de la economía, estaríamos hablando que prácticamente el 17% de la economía viene de la economía social. Cooperativas de ahorro y préstamo, cooperativas de consumo, cooperativas de producción, cooperativas de servicios mutuales. Es decir, toda esta reflexión es para decirles, economía social no es pequeña. Si pensamos pequeño, nos quedaremos en ese sentido. Tendríamos que ver que la economía social es un grande y que soluciona problemas grandes y que empodera a la gente que participa de ellas. Esto es lo más importante que quiero pasarles. Hablemos de ejemplos, ¿no? Dirán, bueno, a ver si es cierto, ¿cuáles son de esas 300? Y aquí lo que vamos a hacer es concluir que la economía social la vamos a ver en diferentes categorías, unas que ni esperábamos, y la dimensión de estas categorías. A mí me gusta muchísimo platicar de Cooperativa Mondragón. Algunos de nosotros que estamos en el INAH tuvimos la grandiosa oportunidad de haber estudiado en la Universidad de Mondragón, que es una empresa cooperativa, ¿sí? Los maestros, los investigadores, los alumnos cuando están ahí son socios y tienen responsabilidades de socios y también tienen beneficios de socios.
Ahí tuvimos la oportunidad de estudiar. Mondragón es interesante porque en una crisis posguerra muy cruda en el norte de España, en el País Vasco, por ahí de los 30, llegó un padre, José María Arizmendiarrieta, y decía, aquí lo que tenemos que hacer es educar a la gente. Y empezó a hacer una escuela de oficios. Y cuando la gente había aprendido oficios de pintura, de soldadura, de hojalatería, dijeron, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Mandaron a Alemania a uno o dos, me parece, que era pues de los que más puestos estaban para aprender, a traer la innovación tecnológica de ese momento, que eran las estufas de gas. En aquel momento aprendieron a hacer estufas de gas y esa empresa con los años fue líder de España en venta de electrodomésticos, que se llamaba Fagor Electrodomésticos. De ahí dijo, oye, para generar otra empresa tendríamos que tener a alguien que nos financie y la banca comercial no nos quiere financiar. Empezaron a ahorrar de manera obligatoria, así era entonces, ahora es totalmente libre adhesión, pero decía el padre a los miembros de la cooperativa, aquí o libreta o maleta. La libreta es, te apunto tus ahorros. Eran sus ahorros, pero ese ahorro servía para financiar otras empresas que más o menos 90 años después, el día de hoy, tienen Orbea, que como dato curioso hace bicicletas que ganan el Tour de France, Eroski, que es una tienda, una cooperativa de consumo laboral, Cucha, que es aquella caja que empezó con las libretas del padre, está Fagor, está Orona, está Ulma. Y en Ulma me detengo un segundo porque tuve la oportunidad de estar ahí junto con mis compañeros con el presidente de Ulma. Y aquí no tiene que venir la entrevista que les pasé. Yo tuve la oportunidad de conocer al presidente de Ulma, que como dato curioso, es empresa totalmente propiedad de los trabajadores. Son como tercer lugar mundial, y yo por eso las conocía, en máquinas empacadoras de alimentos. Son primer lugar mundial de una tecnología muy sofisticada que son aceros flexibles, que es con que se hacen los puentes colgantes, con que se hacen los rascacielos, porque tiene que tener esa utilidad los aceros para generar ese tipo de estructuras. Nosotros estábamos esperando al presidente de Ulma, que para mí es una empresa muy grande, pero ahora sé que es propiedad de los trabajadores. Cuando va llegando el presidente, y lo digo y lo he contado muchas veces y no me canso, porque esto ejemplifica cómo es un cambio de educación, de cultura y de alma, y de repente a las 4:02 va llegando un coche con un rayoncito, pues muy parecido al mío, que se veía que estaba ahí medio sucio por los niños, y de repente dice, oigan, disculpen, estoy aquí un grupo de mexicanos que me están esperando, pero llegué tarde. Yo le dije, oiga, pero ¿usted quién es? ¿No? Dijo, sí, yo soy Pedro, me parece llamaba, y ahorita entro. Total que el señor me dijo, nada más denme permiso porque me tengo que ir a estacionar, porque a esta hora no hay estacionamiento. Es decir, el señor no tenía un lugar exclusivo de estacionamiento. Llegó, platicamos con él, 10 minutos después te das cuenta que es un señor verdaderamente preparado en el terreno empresarial, que conoce su mercado, que conoce su negocio y que además es cooperativista. Uno de nuestros compañeros preguntó, oigan, ¿y a usted no le pagarían mucho más en otra empresa con todo lo que usted sabe? Por ejemplo, una de su competencia. Dijo, ¿no lo han invitado a irse a otra empresa? Eso dijo, hombre, claro que sí. ¿Y cuánto ganaría? Pues muchísimo dinero más. Dijo, ¿y por qué no se ha ido? Y su respuesta para mí fue de esos momentos que uno lo hace creer en el modelo. Y dice, ¿y yo por qué me habría de ir si esta empresa es mía? Y de mi amigo, y fue de mi papá y de mis primos. Esta empresa es de todos. Y además yo aquí puedo salir en bicicleta e ir a ver a mi madre que está a 10 minutos y no me pasa nada, porque es muy seguro. Mira, aquí son caminos de bicicleta. Y puedo tomar agua del río. Y mis hijos pueden salir a las 3 de la mañana y yo sé que no les va a pasar nada porque es el lugar más seguro de Europa. ¿Yo por qué me iría de aquí si esto es mío? Es el tipo de mentalidades que tendríamos que cambiar con empresas de economía social, que como un dato que no lo dejaré como menos relevante, en el 2017 vendieron 12.574 millones de euros. Es decir, es una empresa enorme que compite con las más importantes privadas a nivel mundial y es propiedad de los trabajadores. El sistema financiero alemán, es muy importante decirles que mientras si yo les preguntara a ustedes, oigan,
¿Quién de aquí es dueño de su banco? Probablemente ninguno me diga yo, que querrán que es hasta una pregunta capciosa, ¿no? Pero la verdad es que si en Alemania nosotros preguntáramos eso en un espacio de 100 personas, 76 personas nos dirían que ellos son dueños de su banco. Ya sea por las cajas de ahorro, que es el 51% del mercado financiero de Alemania, o el otro 25%, que sería de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Es decir, en Alemania, cuando uno nace, dicen que le sacan su acta de nacimiento y su cuenta de ahorros en su caja de ahorros, que son las Sparkasse. Es decir, hay inclusión financiera total y además, estas cajas de ahorro, que son el 51% del mercado financiero del país, apoya, esto es bien importante, el 80% de las MIPYMES de Alemania, que son propiedad de los mismos ahorradores. Es decir, yo ahorro para que cuando me presten sea propiedad de los ahorradores y yo haya generado ese historial, porque el dinero es propiedad mío, de mi vecino, de mi primo y de todos. Esta es la lógica de una banca social, que cuando hubo una crisis financiera, los únicos del mundo que no perdieron nada fueron ellos, porque cuando le preguntaron a los socios si querían invertir en finanzas, en una burbuja donde no había que invertir a la economía directa del país, dijeron no, nosotros fuimos creados para ahorrar, para prestarnos a nosotros mismos y generar nuestras propias empresas. Y como esa lógica es una banca social en Alemania. Mismo caso en Montreal, ¿no? Montreal es un espacio de 6 millones de habitantes y hay 7 millones de miembros, ¿no? Es decir, hay personas que son, incluso están en una, dos o tres cooperativas. A mí me gusta mucho el caso de Desjardins porque es una población francófona en un país donde se habla inglés. Y ahí en Desjardins, en esa sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, ellos dijeron, aquí se habla francés. Oiga, pero el idioma oficial es el inglés. Miren, aquí, como nosotros decidimos, nadie nos va a decir qué hacer. Nosotros ponemos el francés como el idioma oficial de aquí. Tal cual. Esa es la capacidad de decisión que tendrían que hacer. Seúl, sobre todo en Corea del Sur, en la ciudad, en la metrópoli de Seúl, ¿qué pasó? El 51% del PIB de Corea del Sur, esto va a parecerles brutal, pero hablamos mucho de esta lógica capitalista de cómo se van separando y cómo se va aglutinando el capital en pocas manos. El 51% del Producto Interno Bruto de Corea del Sur, que es como la 11ª economía del mundo, lo tiene una sola empresa que se llama Samsung. Y por ahí si le sumo a Hyundai y a Kia, se nos va el 70 y tantos % en 3 empresas del Producto Interno Bruto del país. Yo tuve la oportunidad de estar en Corea y de repente digo, oigan, esos edificios que dicen Samsung, es como publicidad. Dijo, no, no son de ellos. O sea, aquí Samsung es dueño casi del país, ¿no? Fíjense qué interesante. Y qué fuerte. Entonces, ¿qué pasó? Como se fue tecnificando para hacerse más rentables, dejaron de contratar gente. Y entonces, si vieron la película esa que ganó el Oscar, tú tienes gente con doctorado que no tiene ni siquiera empleo de chofer, ¿no? Respetando los dos empleos, tanto el doctorado como el de chofer, pero eventualmente dice, oye, si tienes un doctorado en astrofísica, pues de esto hay un puesto, entonces mejor me voy al de otro que hay 10 y aún así no consigo ese trabajo. Entonces lo que empezaron a hacer fue algo muy interesante, es decirle a los jóvenes, oigan, no, ustedes no se preocupen en conseguir trabajo. A ver, ¿para qué son buenos ustedes? No, pues mira, esto es muy bueno para programar, esto es muy bueno para vender, esto es muy bueno. A ver, tráelos para acá. ¿Y qué problemáticas? Bien, pues fíjate que hemos visto que Samsung está subcontratando a una empresa francesa algo de los mantenimientos, es ilógico, pero así es. Bueno, vamos a ser esa empresa. 20, 30, 50 jóvenes propietarios de esa empresa ahora le están vendiendo servicios dentro del territorio a Samsung. Así han venido generando su número de empresas de economía social en los últimos años y creciendo. No solamente eso, les dije, estas empresas traen utilidad más allá del Excel. ¿Qué están resolviendo? Esto es bien interesante. Decían, un departamento, 2, 3 recámaras en Seúl, Corea, con un baño y todo, esto que les voy a decir es real. Debe de estar costando alrededor de 100 millones de pesos mexicanos en Seúl.
O sea, es prácticamente imposible que alguien pueda comprar un departamento. Y además hay poca tierra. Entonces lo que empezaron a hacer es generar cooperativas de vivienda, es decir, oigan, pues yo tengo esto, vamos levantando un edificio, ya es de todos, ¿no? Todos aportaron un poquito, trabajo, dinero, todo. Resolvieron empleo juvenil, están resolviendo cuidados infantiles y de personas que tengan una capacidad diferente. Están verdaderamente resolviendo problemas territoriales generados por este proceso de acaparamiento de capital generado por el neoliberalismo y lo están resolviendo con la lógica de empresas cooperativas. Japón, ¿no? A mí me gustan mucho estos temas de agricultura y pesca porque alguna vez en Chiapas me decía un señor, oiga, no, aquí en México no nos podemos poner de acuerdo ni 5, mejor ese modelo ya vimos que nunca ha funcionado, por favor ya me voy. Le voy, ¿usted qué se dedica? De repente me empiezo a dar cuenta que el señor era el dueño del beneficio que acaparaba el café de todos los productores de la región. Le dije, señor, claramente este sistema a usted no le va a funcionar que funcione, ¿no? ¿Cómo me dicen que en Japón se están poniendo de acuerdo todos los días 10.5 millones de productores de agricultura, pesca, se llama Senno Group, y generan, por eso ellos dicen, oye, o sea, dicen soberanía alimentaria, ¿qué es eso? Si nosotros aquí producimos y nos los comemos, ellos generan alimentos para el 20% del país, de un país que tiene más, o sea, son 140 millones de japoneses, ¿no? Y en México somos 130 y allá por eso no se preocupan. Ellos producen con una lógica de organización social los alimentos que se comen todos los días. Oye, nada más en Japón, porque la cultura y todo. A ver, de este lado de acá está Fonterra, ¿no? Yo siempre digo, oigan, ustedes comieron un producto lácteo hoy. Esto sí les puedo decir, si preguntara en un espacio abierto, con toda seguridad, yo creo que al menos unas 10 personas de las 60 me contestarían, sí, queso, un vaso de leche, yogur, Yakult, lo que quieran. Bueno, con toda seguridad, y ustedes consumieron un producto cooperativo hoy, pero de una cooperativa que está a miles de kilómetros de aquí, que es Fonterra, que está en Nueva Zelanda. Ellos dijeron, pongámonos de acuerdo productores de leche, y no solamente eso, producen tanto que ahora prácticamente importan, pero importan no la leche, ¿no? Han desarrollado tecnología para ultrafiltración de proteínas lácteas, generación de grasas lácteas, quesos, o sea, le dan un valor a esa leche, que hacen muy buena leche, pero le dan un valor y le dan vida en aquel para importar a muchos países. Bajo esta lógica cooperativa, entonces tienen un beneficio directo los productores de ahí. Podríamos cuestionar mucho ciertos elementos del modelo, pero no territorialmente. Territorialmente es una cooperativa que genera bienestar en ese territorio. Bienestar económico y sobre todo social. Oye, pero vuelves a poner un ejemplo de otro país del mundo. También, pongo otro país. Dos 5 Pinos. minutos, maestro Sergio. Sí, Dos Pinos es una empresa que precisamente dijo, no, en este país no se incorpora ninguna producción de leche externa, ni de Nueva Zelanda, ni de Suiza, ni de nada. Aquí la leche la producimos nosotros. Cerró fronteras a la leche, invirtió en educación, en asistencia técnica, en generar. Créanme que yo podría decir que la mejor leche, a ver, definitivamente las mejores leches del mundo está en Costa Rica. Dos Pinos es una empresa propiedad de productores costarricenses que, como un dato curioso, vende al año prácticamente lo mismo, y le pongo el ejemplo porque es el que tengo, pero seguramente es parecido a muchos estados de la República. Si yo agarro la producción agrícola de Puebla de un año, completita de todo el estado, generaría lo mismo al PIB que lo que suma una empresa cooperativa que es Dos Pinos, que está en Costa Rica. Otra empresa cooperativa. Otro tipo de lógicas. Ya vimos que se pueden producir cosas industriales, que se puede ahorrar, que se puede, en este sentido, generar productos de valor, cooperativas de consumo. Yo siempre digo, esto debiera ser como el primer paso en sus territorios. A ver, lo digo y lo digo respetando el ejemplo. Todos compramos papel del baño, ¿no? Pero si tú lo compras en Walmart, si lo compras en el Julio Regalado 3x2, si lo compras en el Oxxo o en Chedraui, donde lo compres, todos compramos el mismo papel a precio diferente.
depende del humor del dueño de la tienda. O sea, depende de Julio Regalado, casi, casi. Si nosotros nos pusiéramos de acuerdo, las 60 personas que estamos aquí o las 100 que vivimos en la conciencia, ¿sabes qué no? Mira, para el primer paso yo he visto que si compras la tarima, te lo dan más barato. Juntémonos todos, compremos una tarima. Vas y en lugar de pagar 10 pesos, porque el dueño de la tienda se queda con 4, tú lo compraste a 7. Ya nada más ahí se ahorraron 3. Y el peso de diferencia que puede existir si tú, si lo das a 6 y lo vendiste a 7 entre todo el grupo, se utiliza para generar empleo a la persona que trajo el papel y si hubiera utilidad para los mismos socios consumidores. En Italia, ¿no? Tú entras, la tienda más grande del país es un sistema, escuchen la locura, donde la gente que compra ahí es propietaria y las utilidades que genera esa tienda es para generar un bienestar en el territorio o en otro caso, ahorita les explico, se reparte entre los socios. Mismo caso en Suiza, la COP de Suiza, muy interesante, tú entras a una COP de Suiza, no venden ni alcohol, ni cigarros, ni Coca-Cola. Oye, pero eso te da rentabilidad, o sea, eso te da rentabilidad, no. Es una empresa social. Y yo no quiero que nuestros hijos tengan acceso ni a alcohol, ni a cigarros, ni a Coca-Cola. Entonces, esa rentabilidad económica se va porque con lo demás seguimos siendo muy rentables, seguimos generando aquí que los socios que trabajan aquí les vaya bien y eventualmente generamos que en este territorio la gente sea más saludable. Esta decisión la tomamos nosotros porque somos propietarios de esta tienda. En México, yo sé que muchos de ustedes conocerán el caso de Tosepan. No voy a entrar en el caso a detalle porque es rico y extenso, pero sí quiero decirles algo. Surge hace 40 años cuando llegaba un coyote a vender azúcar a toda la población de la Sierra de Puebla, en Cuetzala. El kilo costaba 6 en la central de abasto, pero él llegaba allá y lo daba de a 20 porque podía. La gente dijo, oigan, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo todos que alguien vaya por un camión de costales que nos los traiga y que la compre de a 6? Fueron a Puebla, la compraron de a 6, llegaban aquí, la daban de 8 y la utilidad se empezó a utilizar para otra cosa. Hoy por hoy tienen producción de café cooperativa, mutuales de salud cooperativas, hoteles cooperativos, es decir, tienen un ecosistema cooperativo que empezó al ponerse de acuerdo en una cooperativa de consumo. La cooperativa, la COPE de Argentina, tiene un modelo muy interesante, pero vean esto, 128 sucursales, no es menor. Tiene 1.879.000 socios. Todos aquellos que tengan capacidad de entrar ahí, al final la utilidad se les reparte, se les da un monedero electrónico que les da para hacer la compra completita de Navidad porque son socios. Y además todo el año tienen precios especiales por ser socios. ¿Por qué? Porque deciden ellos cómo se reparte su utilidad y cómo se dan sus precios. Eroski es, tú entras y es prácticamente ahí como cualquier otra tienda, Walmart, Chedraui, que sea, pero es propiedad de aquellos de la cooperativa Mondragón que les dije. Mismo caso en Reino Unido, es decir, hay cooperativas sólidas de consumo en todo el mundo. Voy a cerrar con esto. Le voy a tomar 3 minutos más, Alexis, pero ya me voy rápido porque no quiero cerrar sin decirles cómo está esto en México. De entrada, como les dije, en este país para el 2013 había 61,000 organismos del sector social de la economía, 12 millones de socios en aquel entonces. No es menor en un país que eso significa el 23% de la población económicamente activa. Este dato es importante. 53% del territorio nacional está acá, son ejidos. Y en esos ejidos está el 80% de la biodiversidad de un país que es el cuarto más diverso del mundo. Es decir, la economía social tiene un extraordinario potencial en el país. ¿Qué hay al día de hoy, 31 de diciembre de 2019? Si yo les preguntara cuántas sociedades cooperativas de ahorro y préstamo hay en este país, sería difícil calcular. Pero miren, autorizadas, es decir, que tu dinero está tan seguro como en cualquier banca comercial, pero es propiedad de los que estamos ahorrando, hay 156. Y en total, hay, es difícil cuantificar, pero seguro más de 300, porque aquí hay unas que están en otro proceso. Pero miren, de activos hay 180,000 millones de pesos. De esos, por colocar en préstamos, hay alrededor de 30,000 hoy por hoy que van a entrar a colocar esos créditos para solventar parte de la crisis. Y lo más importante, socios ahorradores en este país hay 8.5 millones. Es decir,
Hay mucho cooperativismo en este país, tenemos que vincularnos y darnos valor. Cuando yo les decía de repente, oigan, la miel, un día llegué y me mandaban un bote de miel completito, 50 pesos con una tapa, un olote. Dije, yo no la voy a comprar porque no me la voy a consumir. ¿Qué es lo que sí consumiría esto que hicieron en Chiapas? Sobrecitos de miel que se están vendiendo en cafeterías. Ese litro de miel orgánica de a 60 pesos en esta presentación está vendiendo a 400 pesos kilo. Valor directamente para los productores. Flor de Jaguar tiene un poquito de una mezcla de hierbas que decías, oye, pero ¿qué beneficio puede traer? Es que ayuda al sistema inmunológico, sí, pero esto es incomible. A alguien se le ocurrió hacer gomitas y el día de hoy están comiendo gomitas con moringa muchos niños que tienen un mejor sistema inmunológico. ¿Cuál es el modelo aquí? La utilidad se utiliza para hacer más gomitas y regalársela a niños que no pueden pagar. Esto están vendiendo, lo que hicimos el cálculo, 20,000 pesos el kilo de moringa. Y no porque la venda yo en kilo, es porque aquí trae 10% y eventualmente eso se transforma. Cafeología, están vendiendo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, están mandando sus cafés a concursos, han llegado a pagar hasta 1,000 pesos por un kilo. Y yo he visto que cafés panameños se pagan a mucho más, porque son cafés que les dieron un valor adicional. Esto es un caso interesante. Lo que les quiero decir es que, por ejemplo, aquí tú compras un jugo en un H-E-B que cuesta 60 pesos y la formulación por dentro serán 5 o 6 pesos. Es decir, la gente encontró que desde la economía social también podemos resolver necesidades y que procesos de innovación te hacen generar empresas más rentables, generando una solución a ese usuario final que está esperando pagar algo más por algo que sí necesita, que sí le satisface una necesidad, que sí le da un valor, que lo hace directamente a estas empresas territoriales que generan un bienestar comunitario por una sencilla razón. Es propiedad de aquellos que ponen su vida y su alma ahí, generando ingresos mejor distribuidos, propiedad y sobre todo decisión en nuestro trabajo, que es lo más valioso que tenemos y lo que nos hace humanos. Cierro con una frase que a nosotros nos gusta mucho decir. Un día la dijo Juan Manuel y la hemos ido robusteciendo, porque ahora yo digo, la economía social debe de estar en todo, ¿no? En ahorro, en préstamo, en servicios, en todo. Pero no es una lógica de economía social. Tiene que haber empresas de economía social en todo y no solamente para territorios marginales, tiene que ser para todos. En este sentido, las empresas de economía social esperamos que estén en todo y que sean para todos. Y además de las que les presenté, que haya de cuidados domiciliarios, de servicios públicos, de impulso empresarial, de salud preventiva, de consumos de trabajadores. Yo siempre digo, y lo digo con los nodos de impulso a la economía social y solidaria, yo estoy convencido que en el futuro ustedes nos rebasarán con ideas que ni se nos han ocurrido, pero siempre pensando en generar rentabilidad social bajo un modelo empresarial cuya propiedad es de todos los que trabajamos ahí. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día y mejor semana. Buen día. Muchísimas gracias al maestro Humberto Serdio por esta extraordinaria presentación que nos introduce al mundo de las empresas de economía social y que, como verán, si la relacionamos con lo que vimos la semana pasada, pues la economía social lo que nos propone es, para ir pacificando los territorios, generar nuevas oportunidades económicas para la gente, nuevos lazos de solidaridad entre ellos a través de proyectos económicos como pueden ser las mismas cajas de ahorro, las cooperativas de consumo y, por supuesto, las cooperativas de producción que el maestro Sergio muy bien nos ha ejemplificado aquí con una variedad de casos no nada más de todo el país, sino del mundo. Entonces esperamos con esto que pues ir dándoles ideas, provocándoles el interés por desarrollar proyectos de economía social en el territorio que ayuden a que la gente encuentre nuevas oportunidades y mejores oportunidades económicas y de colaboración y de socialización, que esto a su vez permita ir pacificando el territorio porque genera otro tipo de lazos, porque genera otro tipo de interés
¿no? De la comunidad. En fin, ya lo iremos comentando más ampliamente, pero bueno, agradecemos nuevamente al maestro Humberto Cerdio y ahora lo despedimos y vamos a dar la palabra ahora a nuestro siguiente ponente, que es el maestro Jorge Flores, quien nos hablará del tema 3, son este que está en pantalla, las figuras legales del sector de economía, del sector social de la economía para la comercialización. El maestro Jorge Flores es especialista en aspectos legales y de comercialización y él nos va a hablar un poquito de de qué manera podemos ir construyendo estos proyectos empresariales de economía social. Para las preguntas, les recuerdo que al final de la sesión tendremos unos minutos para sus preguntas, comentarios y sugerencias, sobre todo dudas que tengan sobre lo expuesto por ambos ponentes. Entonces, cedemos la palabra al maestro Jorge Manuel Flores y la pantalla también para que pueda ir compartiéndonos su presentación. Adelante, Jorge. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Nada más, si me permitieras, Alexis, compartir la pantalla, por favor. Claro que sí. Un Te agradezco segundito. mucho, Alexis. Ok, ya puedes compartir pantalla, Jorge. Muchas gracias, Alexis. Listo, ¿me pueden ver ahí en la presentación? Sí, ya se ve. Excelente. Pues Alexis, muchas gracias y muchas gracias a todos los participantes por estar en este momento y dedicarle unos minutos justamente a lo que comentabas, que es la provocación en el mejor de los sentidos, ¿no? Y nuestra intención es seguir dando esta sensación de provocar, porque en realidad crear una empresa de economía social a veces no es tan difícil. Sin embargo, el desconocimiento o a veces el miedo que tenemos por iniciar nuevo es lo que nos frena. Justamente lo que estamos haciendo en el INAES es dar ese empujón para que no se nos quede este miedo, se nos vayan las dudas y tengamos las herramientas para poderlo hacer. Entonces, el propósito de esta conversación será darles cómo sí aterrizamos en la práctica, cada uno de ustedes y cada uno de nosotros en nuestras localidades, una empresa cooperativa particularmente y justamente orientado a los temas comerciales. Ahora, en esta lámina van a ver ustedes los 3 ejes sobre los cuales voy a compartir esta plática con todos ustedes. El primero de ellos es hablar de las figuras legales en general. En un segundo momento me voy a referir a la constitución de una sociedad cooperativa en lo específico y en lo tercero los derechos y obligaciones que adquiere la cooperativa por sí misma, así como los derechos y obligaciones que tienen los socios de la cooperativa. Perfecto. Entonces, miren, vamos a hablar de 8 razones para estar legalmente constituidos, los cuales los vamos a confrontar de no estar legalmente constituidos. Primer razón para estar constituidos legalmente. 1, se protege el patrimonio personal frente al patrimonio del negocio. Este es quizá el aspecto jurídico más relevante de estar constituido. Es una gran ventaja que mucha gente no conoce. Imaginen ustedes que vamos a crear una cooperativa y nos vamos a llamar Espíritu Cooperativo, por ponerle un nombre a esta sociedad cooperativa. Cuando nosotros creamos legalmente esa cooperativa, sucede algo que llamamos ficción. Y en esa ficción, esa persona jurídica que ya tiene su propio acervo patrimonial, tiene sus propios derechos y obligaciones, tiene un patrimonio específico y diferente al que nosotros tenemos como socios. Entonces, yo como Jorge Flores tengo una aportación que dará la cooperativa por determinada cantidad, pongamos 5,000 pesos. Esos 5,000 pesos pasan a ser el capital de la cooperativa y en ese momento la cooperativa se va uniendo con los capitales de todos los demás integrantes o socios cooperativistas. Esto es bien importante tenerlo porque en el momento en que, por ejemplo, la cooperativa celebra un contrato para comercializar su servicio o su producto en alguna parte de su entidad federativa o del país o del extranjero, imaginemos que ya tienen todo su documento constitutivo, el patrimonio de la sociedad es independiente ya al del socio. En caso de alguna obligación que deba cumplir la sociedad, únicamente se va a cobrar el patrimonio de la cooperativa. Y si es de responsabilidad limitada, entraré un poco más a detalle adelante en este tema, esto significa que yo voy a responder por ese compromiso, por mi aportación, 5,000 pesos y nada más.
Entonces, al hacer esta división entre el patrimonio de la sociedad y el patrimonio mío, estoy cubierto como socio. Sin embargo, insisto, es algo que no conoce mucha gente y que es nuestro propósito provocar para que lo puedan conocer y que cuando constituyan su sociedad sepan diferenciar que en algún momento el patrimonio social es distinto al mío. Razón número 2 para estar constituido. Se tienen montos más altos de crédito y de subsidio, y lo cual ayuda a comercializar tu producto o servicio. Concreto, Jorge, ¿qué me estás queriendo decir con esto? Sencillo. Muchos programas de apoyo en los gobiernos municipales, estatales o federales dan un monto mayor de crédito o de subsidio para aquellas empresas que ya llevan su constitución legal y tienen también su alta en Hacienda y otras características, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, o sea, muy sencillo. Si en algún programa de apoyo donde ciertamente se otorgan beneficios a grupos que están integrados y que no conforman una persona moral, les dan, por decirlos así, 100,000 pesos, 200,000 pesos, previamente se justifique con un proyecto de inversión. Pues con ese mismo proyecto de inversión, ustedes como cooperativa pueden acceder a montos de 1,000,000 de pesos o más. Eso desde luego es sangre que llega y entra al tejido de la cooperativa y le ayuda a los procesos internos. Entonces, imaginen que ustedes pueden, como cooperativa, obtener un monto de crédito de subsidio mucho mayor. Entonces, la verdad sería un error como empresas sociales que no podamos aprovechar esa ventaja que nos da la ley, las normas y las partes comerciales por desconocimiento. Tercera razón, los socios y trabajadores acceden a beneficios sociales. Si nosotros integrados en un grupo de personas que no somos una cooperativa, una persona moral, estamos haciendo una actividad lícita, es muy difícil que tengamos el acceso a estos beneficios como el IMSS, como poder deducir impuestos. Entonces, si lo confrontamos en lo que significa una sociedad cooperativa, pues la cooperativa tiene como parte de su atributo personal, por llamarlo así, pues el compromiso de generar alta para los socios y para los trabajadores en los casos que tienen los trabajadores. Por ejemplo, una obligación de la cooperativa es dar de alta a los socios y a los trabajadores que tengan en el IMSS. Razón número 4, que también desconoce la gente y actualmente hay una política de gobierno encauzada a esto. Se puede vender a los gobiernos. A ver, ¿cómo? ¿El gobierno puede ser mi cliente? Claro que puede ser tu cliente un gobierno. Si tú cumples con tu constitución legal, también tienes una sólida imagen que te va a respaldar. Y si más allá de la imagen, tus procesos al interior son sólidos y te ayudan a comercializar tu producto, claro que puede ser un proveedor del gobierno. Aquí viene una recomendación que nosotros solemos hacer también en la práctica comercial. O sea, está muy bien que tengamos la cooperativa y los productos, pero orientémonos a la demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Ya no estamos en las épocas en donde la producción era, yo produzco eso y luego a ver dónde lo coloco. Oye, Jorge, ¿me estás diciendo que cambie de giro? No. Con lo que tienes, oriéntate a la demanda. Si tú quieres aspirar a tener una empresa cooperativa exitosa, que tenga rendimientos que puedan ser distribuidos entre los socios, ¿qué tienes que hacer? Esto es sencillo de alguna manera si lo mentalizas. Constitúyete, sí, ciertamente, pero tú, por ejemplo, ve midiendo qué canales comerciales quieres entrar. Todos, naturalmente, todos, y esto sí no es excepción porque también manejo el tema de la empresa en lo personal, estamos interesados en llegar a un mercado en específico. Si yo quiero llegar al mercado del mayoreo, ¿quién compra en mayoreo? Perfecto, ya identifiqué qué me pide el mayorista. De preferencia me debo orientar al consumo final para evitar el intermediarismo y entonces que la ganancia pueda llegar a la cooperativa de mejor manera. Pero entonces debo ver cuáles son esos requerimientos que me están haciendo y que van a poner la vara en donde yo quiero llegar. Cuando yo mida en esa amplitud las cosas, me voy a dar cuenta que quizá me estoy quedando corto, pero de menos, nada pierdo con ir a preguntar cómo es el pedido, qué características del producto, qué variedades en su caso, dónde debo entregar, etcétera. Entonces, analicen ese canal de demanda, eleven ustedes la vara como empresarios y entonces apúntenle. A lo mejor no les sale a la primera. El vivir la empresa no es de que a la primera te va a salir todo. Discúlpenme, hay casos donde sí nos acompaña la suerte y también la planeación. Pero esto es un ejercicio de volver a intentar y volver a intentar hasta que nos sale, perfeccionando desde luego nuestros procesos. 5. Quinta razón para estar legalmente constituidos. Los procesos de comercialización son más sólidos al contar con una estructura interna. Lo que hemos visto en las cooperativas, en muchas de ellas, es que al tener una estructura formal hay una división formal del trabajo y entonces la comunicación
también fluye con determinada rapidez y con determinada calidad. Entonces, si no nos organizamos en cooperativa, y es cierto que podemos llegar sin estar legalmente constituidos a este proceso de organización, pero la verdad es que no es tan sólido como lo hemos visto en la práctica. Este punto nos lleva a la sexta razón para estar legalmente constituidos como un beneficio. Se logra mayor credibilidad y confianza con los clientes. Eso es bien importante si estamos viendo que el consumidor es ahora quien decide cómo comprar, a quién comprar, hasta dónde comprar y en qué precios comprar. Es difícil que una marca sea concedida a alguien que no sea una persona moral, una cooperativa, pongamos este ejemplo. Es muy complicado. Ahora, una marca ya es un signo de calidad, es un signo de compromiso, que en el aspecto de la economía social en realidad viene a ser la evidencia de una sólida organización y de unos sólidos principios dentro de la cooperativa. Pero en este orden solamente podemos tener una seria credibilidad, o hemos visto que tienen una seria credibilidad, aquellas empresas que se toman en serio este trabajo de su constitución. Razón número 7, se tienen mayores posibilidades de posicionamiento en el mercado. Si ya estamos legalmente constituidos, somos una empresa seria que provee de manera responsable y social nuestros productos y servicios, tenemos mayores posibilidades de posicionarnos en el mercado. Oye, ¿y qué es posicionar? Estar en la mente del consumidor. Ese es el posicionamiento al que debe aspirar toda empresa, social, no social. Estamos en la empresa de economía social y solidaria, estamos igualmente siendo responsables en colocarnos en la mente de nuestro consumidor. Les quiero poner un ejercicio en este momento y por favor es para que ustedes en su interior lo respondan. Si yo les preguntara, díganme las 3 principales marcas de refrescos que tengan en su mente. Cada quien tiene una ubicación de qué marcas son. Con toda seguridad puedo adivinar al menos las 2 primeras. Pues ese es el propósito que tenemos que buscar como empresarios de economía social y solidaria también. Que nuestro producto, nuestro servicio llegue a la mente del consumidor, que en el momento en que él identifique, a ver, yo quiero determinado producto. En estos días que estoy, déjenme les comparto una situación muy, muy divertida. Estoy metido en el tema de turismo de naturaleza, turismo sostenible y ecoturismo, ¿no? Que hay sus tecnicismos y todo el rollo. Pero la idea es que yo ya tengo en mi cabeza como usuario, cuando pienso en viajar, ¿a qué empresa voy a llamar? Ha logrado un buen posicionamiento. Y eso difícilmente lo logran empresas de economía social o grupos que no están legalmente constituidos. Última razón para estar legalmente constituidos, se facilitan las alianzas comerciales y la expansión en el mercado nacional e internacional. Esto sobra decirlo, si tenemos una sólida formación, si tenemos una sólida comercialización, evidentemente eso nos va a abrir las puertas para poder llegar a otros mercados. Visto en este panorama general y las ventajas de tener una empresa de economía social, viene lo que llamamos el catálogo de organismos del sector social de la economía que tenemos en el Instituto Nacional de Economía Social, el INAES. Simplemente daré una enunciación de las principales personas morales y me centraré, como veníamos platicando hace un momento, en la sociedad cooperativa. Dentro de estos organismos del sector social tenemos ejidos, comunidades, uniones de ejidos, uniones de comunidades, asociaciones rurales de interés colectivo, sociedad de producción rural, unión de sociedades de producción rural, sociedades de solidaridad social, sociedades mutualistas y las cooperativas, entre otras. Ahora, vamos a aterrizar concretamente el tema de la cooperativa en el caso mexicano y en el término de quererlo seguir provocando a que abran ya su empresa cooperativa, que no nos gane el miedo, que no nos gane el desconocimiento. Podrán ser otras razones, pero esas dos no. Ok, la Ley General de Sociedades Cooperativas, tipo de sociedades como sigue. La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio, ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo y servicios. Ahora bien, más allá de la definición, en el fondo lo que ya se ha transmitido en este webinar y en el anterior, es que más allá de hacer una cooperativa que es relativamente sencillo, la etapa de la formación es la que más arte lleva. Y permítame decirlo, es un arte, porque tiene que ver con educación, con una forma de ver la vida, en cómo vamos a ayudarnos colectivamente bajo determinados principios. Lo que hace la ley cooperativa en este caso es simplemente reconocer lo que de hecho acontece. En ese sentido, la ley no viene a determinar que quiere como comportamiento de las personas que sean solidarias. No.
simplemente describe lo que ya es. Perfecto. Ahora, veamos ya directamente en el caso de la cooperativa, de qué manera se constituyen. Les tengo una buena noticia en ese sentido. La ley de cooperativas en nuestro país es una ley general, lo que significa que cualquier persona o cualquier grupo de personas en cualquier parte del país pueden acogerse a este tipo de sociedad sin necesidad de pasar por otras leyes locales, aunque desde luego las hay, ¿eh? Hay muchos estados en el país que tienen sus leyes locales sobre cooperativas, pero para constituir una no requiere cierta una ley local. Dentro de los efectos de una ley general significa que todos en el país podemos acogernos al beneficio de esta ley general, de la cual les voy a platicar en este momento, para constituir nuestra cooperativa. Y la verdad es que el proceso es bien sencillo. Ok, voy en esta parte. El artículo 11 de esta Ley General de Sociedades Cooperativas establece que en la constitución de ese tipo de sociedades se observará o se deberá atender lo siguiente. 1. Se reconoce un voto por socio independientemente de sus aportaciones. Eso es un tema más que expuesto y simplemente resaltar que es un reflejo de la realidad. Lo que quisiera yo abonar adicional a lo que ya se ha comentado es lo siguiente. En materia de derecho existen como tipologías de sociedades. Unas se llaman sociedades de capitales, otras sociedades de personas y uno que es un híbrido, sociedades mixtas. En el caso de la cooperativa, cuando hablamos en términos de derecho, hablamos de sociedades de personas, no de capitales, donde entonces el ser humano tiene preeminencia sobre el capital. Segundo tema, además de esta constitución de sociedades, ¿qué se requiere? Además de considerar que tenga un voto por persona, son de capital variable. Esto es un beneficio también muy importante como sociedad, porque hay otro tipo de sociedades donde tienen que hacer todo un proceso interno para mover su capital. Oye, ¿qué quieres decir con el capital y con el capital variable? Ponía hace un momento el ejemplo de que yo como interesado en crear una cooperativa aporto como 5,000 pesos. Si yo con ustedes integramos una cooperativa con 10 de ustedes, aportamos cada quien 5,000 pesos o 3,000 pesos, como ustedes gusten. Esos 30,000 o 50,000 pesos van a formar parte del capital. Y ese capital de 50,000 o 30,000 podría variar, subir o bajar según las necesidades de la propia cooperativa. No hay un capital mínimo que nos establezca la ley para crear una cooperativa. Pero independientemente del capital, lo que es un hecho es que nosotros podemos aportar nuestro trabajo. Eso es lo más importante. Oye, pero a ver, espérame, ¿cómo que hay un capital y yo debo aportar? ¿Cómo hago el proceso? Pues justamente hay un proceso en el cual nosotros vamos a cuantificar nuestro trabajo, que es la aportación primordial de la economía social. Entonces, cuantificamos nuestro trabajo y contará como nuestra aportación. Eso ya se hará en el momento de la constitución bajo un formato muy específico, ¿no? Número 3. Habrá igualdad esencial en derechos y obligaciones de los socios e igualdad en condiciones para las mujeres. La ley cooperativa es una amplia ley reconocedora de los derechos de todas las personas, entre ellas las mujeres. Número 4. Tendrán una duración indefinida. Aquí les voy a poner un poco el caso práctico de que en realidad muchas sociedades tienen como límite constituirse hasta 99 años. Oye, ¿por qué no 50? ¿Por qué no 30? ¿O por qué no 150? ¿No? En realidad se estima que 99 años es una empresa donde probablemente 1, 2 o hasta 3 generaciones pueden heredarse, pero difícilmente encontramos empresas en general que puedan llegar a esas características. Las hay desde luego, ¿no? Pero son muy pocas. Entonces, en este orden, digamos, la práctica en realidad nos lleva a que la duración sea 99 años, aunque aquí la ley nos dice que tendrán una duración indefinida, porque, bueno, también es un beneficio que el legislador quiso dejar en ese momento para no hacer un trámite nuevo, ¿no? En caso de que fenecieran los 99 años. Y último, ¿qué debe atenderse para la constitución de una cooperativa? Se integran con un mínimo de 5 socios, con excepción a aquellas sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que es a las que se refiere el artículo 33 bis de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Porque estas sociedades de ahorro y préstamo, que no son a las que nos referiremos en esta plática, tienen un ordenamiento especial, se integran cuando menos con 25 socios y son un tema aparte. En este caso me voy a orientar solamente a las dos primeras, a la de consumidores de bienes y servicios y de productores de bienes y servicios, que son las que se desprenden de manera natural de esta definición legal. La sociedad de consumidores, creo que ya también ha quedado muy claro en la exposición, de que el poder de compra va a aumentar en el momento en que nosotros en nuestra localidad, en nuestra cuadra, en nuestra colonia, en nuestro barrio,
podamos unirnos para adquirir mayores bienes y servicios a un precio más competitivo. Y les tengo también una buena noticia que también no conocemos. El hecho de que creemos una sociedad cooperativa de consumidores no genera impuestos para efectos del impuesto sobre la renta, porque estamos comprando, no estamos vendiendo. Y mucha gente se detiene en el tema de, híjole, es que Hacienda, híjole, es que me voy a tener que conseguir. De verdad es muy sencillo y además si ustedes se allegan de las personas adecuadas, que creo que es un sano ejercicio que debemos tener en la empresa, van a poder hacer excelentes esquemas comerciales y una excelente estrategia fiscal acompañados de contadores, abogados, fiscalistas especializados en el tema. Entonces decía, el poder de compra aumenta cuando somos una cooperativa de consumidores y eso lleva a que tengamos un excelente precio en muchos de los productos. Y mucha gente no lo hace. Inciso B o segunda tipología, las sociedades de productores de bienes y servicios, que es el grueso de la economía social. Entonces, estas dos son las sociedades cooperativas a las que me referiré y me he estado refiriendo durante esta breve charla con ustedes. Ahora, ¿cómo sí nos vamos a constituir? Es sencillo realizar este proceso. Es sencillo porque también la misma ley nos da oportunidad como ciudadanos organizados de constituirnos sin necesidad de recurrir a un fedatario público, pero permítanme un momentito, les voy a dar más detalle de esto. Para el proceso de constitución, ¿qué necesitamos? Hay algo que se llama autorización de uso de denominación. Oye, ¿eso qué rollo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo se come? Es sencillo entenderlo. Nosotros tenemos que avisar a las autoridades, dejémoslo así de simple, que nos vamos a llamar la cooperativa Los Grandes Amigos. Perfecto, entonces, la idea de que nosotros solicitemos la autorización de esta denominación es para no generar confusión con la gente, con las que son los consumidores de nuestros bienes y servicios. Imagínense si hubieran otras cooperativas que se llamaran Los Grandes Amigos y que también tienen una marca igual que nosotras. Imagínate, o sea, al consumidor le va a decir, oye, ¿y qué onda? ¿Quién le compro? ¿Quién le ve? O sea, ¿son lo mismo? ¿No son lo mismo? Justamente es para efectos de evitar la incertidumbre sobre quién es quién. Para esa situación es bien importante que nosotros estemos preparados para solicitar esta autorización del uso de denominación. Es un paso sencillo. Les dejo aquí en la lámina el costo, que en realidad es gratuito, y tienen 2 días hábiles para respondernos en la Secretaría de Economía si nos autorizan esa denominación o no. Nosotros tenemos que llegar con 3 propuestas al menos, ¿eh? Al final de esta presentación les dejo las ligas para que hagan clic y los lleva directamente al portal. Aclaro, si ustedes deciden hacer el trámite por su cuenta, tienen que contar con su e-firma o firma electrónica. Paso número 2. La constitución o la creación de una cooperativa de producción o de consumo la hacemos ante un notario público, un corredor público o entre los socios. ¿Qué quiero decir? Hay mucha gente que ya conoce por la práctica estos temas. Una gran bondad que tiene la ley cooperativa en nuestro país es que dice que al momento de la firma de los socios del acta constitutiva, la cooperativa tiene personalidad jurídica. ¿Esto qué significa? Que si hoy, discúlpenme, se me pasó la fecha en la que estamos, pero permítame nada más para verificarlo. Si hoy, 22 de junio, nos sentamos y firmamos el acta constitutiva, hoy mismo podremos celebrar contratos, por ejemplo, para arrendar un local. Hoy, 22 de junio de 2020, siendo las 13 horas del día, ubicados en tal lugar, celebra el contrato de arrendamiento del local comercial la sociedad cooperativa Los Grandes Amigos y por la otra parte el arrendador número X. Hoy mismo podemos hacerlo. Solo que la ley también prevé lo siguiente. En el momento en que tú te constituyas, deberás en breve acudir a ratificar esta voluntad de constituirte en una sociedad ante un notario, un corredor, un juez de distrito, un juez de primera instancia, presidentes municipales para aquellos que nos ven al interior del país, secretario, delegado municipal o titular de las alcaldías aquí en la Ciudad de México. Entonces ya tenemos personalidad, esto nada nos los va a quitar, pero sí debemos acudir a ratificar esta voluntad con un fedatario público. Y esto en realidad es sencillo, muchas veces no tiene costo. Aquí en el término de los costos, permítanme hacer la aclaración, podrán haber variaciones y costos en algunos estados y en otros no. Ahorita quizá cuando llega el tema del registro público también lo aclare, ¿eh? Tercer paso, el aviso del uso de la denominación. Es importante que nosotros como cooperativa Los Grandes Amigos nos exterioricemos como tal frente a los demás. Y ese entre los demás significa también a la autoridad.
Esto también se hace desde vía internet. Nosotros le damos clic ahí a la liga que verán ustedes en la presentación y les lleva directo al link donde dan el aviso del uso de la denominación. Esto trámite es gratuito y se hace dentro de los 180 días naturales siguientes a la fecha de autorización. Perfecto. Y cuarto y último punto de la Constitución, la inscripción en el registro público de comercio previo pago de derechos. Aquí, ¿qué es lo que existe en la práctica? En cada entidad federativa existe un registro público donde se hacen las anotaciones o las inscripciones de ese tipo de sociedades. El monto que cobra por derechos el registro público tampoco es tanto, no se espanten. Lo que sí varía según el monto de la constitución del capital de la cooperativa. Es decir, si yo tengo un monto alto de capital con el que constituyo la cooperativa, el monto a pagar por derechos será más alto. Si yo tengo un monto bajo de constitución para una cooperativa, el monto de pago de derechos será menor. En el caso de la Ciudad de México, permítanme, les doy el dato actualizado. El costo de la inscripción en el registro público es de 1,910 pesos. Así, sencillo. A partir de este monto y según el capital social se va haciendo el incremento en el cobro del derecho por la inscripción en el registro público y tenemos respuesta en 10 días hábiles de modo presencial. Esto varía, insisto, en cada registro público de sus entidades federativas. Les repito, es un proceso muy sencillo, así de sencillo como se lee. Lo importante y el arte, repito, no es constituir, sino más bien el arte es hacer la formación como tal de los cooperativistas. Ok, ya tenemos la cooperativa desde el punto de vista conceptual. Ahora quiero decirles también que para la formación de su cooperativa deben tener en cuenta los siguientes órganos internos con los que cuentan. La Asamblea General, esta será ordinaria y extraordinaria. Regla general, las asambleas ordinarias tratan asuntos generales, digámoslo así, las extraordinarias obedecen a ciertos temas de peculiar interés o ciertas periodicidades. No les quiero hacer yo complicado el tema técnico, es simplemente que se lleven esas cosas en mente, por favor. Órgano número 2 es el Consejo de Administración. Este es el órgano rector de la sociedad, es el que decide para dónde, es el que decide de manera colaborativa, de manera en que se escucha a todos, para dónde será el rumbo de la sociedad. Y entonces es allá donde se estará orientando el funcionamiento y la comercialización de los productos de la misma. Este consejo de administración se integra entre 5 y 15 personas. La idea es que sea un número impar. Por el caso de que si hay algún empate o diferencia de opinión, siempre haya uno como en un número impar que tenga ese criterio de definiciones, ¿no? Ahora, el consejo de administración es el que tiene la representación de la sociedad cooperativa, pero puede también designar a algún apoderado en específico. Esto es muy valioso por lo siguiente. Hemos de reconocer que no sabemos todo, nadie sabe todo, nadie sabe de todo. Y hay gente que está mucho más especializada en ciertos temas que nosotros no. Entonces, reconociendo esa situación, lo que permite la ley es que un representante legal sea externo. Puede ser un gerente contratado específicamente para un tema. Imaginemos en el caso del café, ¿no?, que se estaba platicando hace un momento, la idea es de que si alguien conoce el proceso del café que no forme parte de la cooperativa y tenga los principios que nosotros manejamos en la cooperativa, pues nos pueda representar en temas que nosotros no manejamos. Y entonces vale la pena reconocerle que él pueda participar en esa representación, desde luego, sujeta a la supervisión y a los límites que se establezcan en el poder respectivo. Tercer órgano, el Consejo de Vigilancia. Este Consejo de Vigilancia, pues su propio nombre lo define. La idea es que verifica que los acuerdos de las asambleas y de la propia cooperativa están siendo ejecutados conforme a lo que dispone la voluntad de la sociedad. Este consejo se integra por no más de 5 personas y por último tenemos comisiones y comités específicos que pueden, esos no son obligatorios, son optativos, pero supongamos que se puede crear una comisión específica para procesos de innovación para determinado producto, ¿no? Creo que el caso anterior de Humberto era muy bueno en ese sentido. Vamos a crear valor agregado en este producto de la miel. Pues perfecto, o sea, hagamos un grupo en específico para no desviar las actividades de la sociedad en su conjunto. Vamos a hacer una prueba de piloto con este producto de la miel en sobre y perfecto, va para adelante. Entonces, es así como integramos los órganos internos de la cooperativa.
Ahora bien, vamos a platicar sobre los principales derechos de la cooperativa y las principales obligaciones de la cooperativa. Ojo, hablo de las principales porque hay bastantes en distintas leyes. Primero, el primer buen y gran derecho que tenemos en las cooperativas, recibir donaciones, subsidios, herencias y legados para aumentar el patrimonio social. Ojo, patrimonio social, no el patrimonio de las cooperativas, de los cooperativistas. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Hay muchas leyes que tienen restricciones a las sociedades, personas morales en su conjunto para recibir donaciones. Bueno, aquí la ley cooperativa ya nos permite de entrada que podamos recibir en la cooperativa donaciones, por ejemplo, de inmuebles, ¿no? Para que podemos poner como una nave industrial. Recibir subsidios también es bien importante porque muchas cooperativas desconocen que pueden obtener subsidios de programas estatales, municipales y federales. Herencias y legados. Aquí la diferencia es sencillo. O sea, la herencia es una suma de bienes en su conjunto, pero el legado es concretamente, te dejo este local comercial que está ubicado en la calle X, número tal. Esa es la diferencia entre el legado y herencia. Herencia es lo general y legado es lo específico. Segundo derecho primordial, gozar de autonomía interna en cuanto a su régimen interno y para agruparse con otras cooperativas. Aquí es importante que también se valoren en un momento los alcances de la propia sociedad y en qué momento comercialmente nos conviene tener una alianza con otra cooperativa o con cualquier otra empresa. Hablando en el tema de las cadenas de valor, pues justamente una cooperativa puede ser dueña de una parte o de un eslabón de esa cadena de valor y si se une con otra empresa pueden crear un producto mucho más competitivo en el mercado. Número 3, constituir sus órganos y estructura interna. Esto es libremente, cada quien tiene la posibilidad de decidir cómo integran a su órgano de administración y a su órgano de vigilancia. Número 4, celebrar contratos y cualquier otro acto lícito con más personas físicas y morales para cumplir el objeto social y los fines. Esto es simplemente la consecuencia de lo anterior y un ejemplo ya les exponía hace unos minutos, ¿no? Que al momento de la firma nosotros podemos celebrar actos jurídicos, entre ellos los contratos. 5, gozar de estímulos fiscales. Ojo, esta es una gran área de oportunidad que nos podría llevar toda una sesión del tema fiscal de las cooperativas. Aquí, fíjense, primordialmente el mensaje que les quiero dar es, hay cooperativas, y me sigo refiriendo a las de producción y de bienes y servicios, no a las de consumo, porque estas no les aplica este tema fiscal que les quiero platicar. Muchas cooperativas le tienen miedo a darse de alta en Hacienda y a hacer declaración. Oigan, se pueden obtener buenos beneficios fiscales si nosotros nos vamos por la parte del derecho y por la estrategia fiscal adecuada. Por ejemplo, hay un régimen donde una cooperativa puede asimilarse en el pago de impuestos a una persona física con actividad empresarial. Eso significa ciertos beneficios muy particulares y muy técnicos que tampoco es el caso en este momento. Pero lo que sí quiero llegar es de que si ustedes se dan de alta, ustedes tributan, pueden lograr este beneficio. Otro beneficio que puede lograr una cooperativa es diferir el pago de impuestos. A ver, otra vez, ¿cómo diferir el pago? Sí lo puedes diferir el pago de impuestos. Ojo, para esto asesórense por favor con su contador de confianza, con su abogado fiscalista de confianza y accedan a estos beneficios porque en la práctica no los conocemos. Y entonces, al no conocerlo, nuestra reacción inmediata es bloquearnos. Y entonces se nos cierran las puertas porque nosotros mismos las hemos cerrado. Moraleja, por favor, acompáñense de un contador en la familia, alguien cercano. Siempre hay alguien cercano a nosotros cuando preguntamos por ellos. Por favor, atiendan esos beneficios fiscales que tienen las normas fiscales. No obstante, también hay otro galimatías fiscal, desde luego que lo hay, pero eso es otro tema. Sexto derecho que tienen, obtener beneficios que establecen otras leyes locales, estatales, federales, como la Ley de Economía Social. Accedan, ustedes participen, involúcrense también con los programas que no se vayan lejos, en su propia localidad deben haber. Involúcrense, y no siempre significa que les entreguen dinero, ¿no? Puede implicar que, por ejemplo, les permitan el acceso a este tipo de conversaciones que no tienen un costo en realidad y que solamente pueden ustedes intervenir y aprender demasiado, como es el caso de Humberto y de Juan Manuel, quienes han tenido ya la oportunidad de exponer. Ok, pasamos a las obligaciones de la cooperativa, no de los socios. 1, cumplir el objeto social de la cooperativa. Esto es algo natural. Si nosotros nos constituimos para hacer derivados de la miel, para hacer servicios de turismo, para hacer distintas cosas, debemos cumplir ese objeto social y no dedicarnos a cosas de todo, porque justamente, pues,
en sentido común, pues no es lo propio. Si nos estamos constituyendo para un proceso productivo en particular, sigamos ese proceso y ciertamente podemos allegarnos de otras cuestiones complementarias, pero que nos llevan a ese mismo fin, ¿sale? Segunda obligación, constituir los fondos de reserva, previsión social y educación cooperativa. Esto, señoras y señores, es lo que nos distingue como economía social. Muchas personas no entienden la diferencia entre una empresa normal y una empresa de economía social. Lo que está haciendo la ley cooperativa en ese sentido y en este segundo punto es simplemente reconocer lo que se hace en el cooperativismo. Hacemos fondos de reserva de los rendimientos que nosotros obtenemos de la actividad comercial. Nosotros creamos un fondo de reserva, nosotros creamos un fondo de previsión social, nosotros creamos un fondo de educación cooperativa. En la práctica hemos visto que tienen cooperativas donde existen fondos funerarios, fondos de cuidado a los niños, en lo que ustedes quieran. La imaginación es lo único que los puede limitar. Simplemente la ley nos dice, tú haz estos huecos como fondos e invierte en ellos, para que tú también tengas esa forma de poder ser el círculo en tu cooperativa, donde los valores, principios, prácticas del sector están reflejados en esto. Y eso mucha gente no lo puede comprender porque hemos estado acostumbrados a un esquema capitalista que desafortunadamente creemos que ya llegó a su fin, porque no antepone al ser humano, antepone al capital. Entonces, eso es lo que nos da la diferenciación como una cooperativa y una empresa de economía social. Punto número 3, debemos llevar una contabilidad, damas y caballeros. Esto es bien importante y tampoco es complicado. Les quiero dejar también una recomendación muy ad hoc al tema. No se trata que seamos especialistas en todos y cada uno de los temas. No podemos ser todólogos en ese sentido. Pero lo que sí creo que es una responsabilidad como empresarios y como personas que aspiramos a algo mejor para todos nosotros, lo que sí debemos tener en claro es los componentes de la sociedad. No por miedo ni por desconocimiento podemos dejar de lado el tema contable ni el tema fiscal. Yo recomendaría en ese sentido que tengan ustedes en mente 4 temas contables, 4 y solo 4. No que los dominen y que manejen los... No. Hay 4 estados financieros que se manejan en toda empresa. El estado de resultados, lo que es el balance general, el estado de flujo de efectivo y lo que es el estado de movimiento de capital. Punto, ya. Esos 4 ejes deben tener en mente porque todo el movimiento comercial y financiero de su cooperativa transita en estos 4 ejes. No son 4 formas, no son 4 informaciones diferentes, son 4 formas de procesar una misma realidad financiera de la empresa. Entonces, repito, por favor, son 4 ejes que tienen que tener en mente. Desde ahora llévenselo, por favor, para cuando lo platiquen con su contador o su abogado fiscalista es estado de resultados, estado de balance general, el estado de flujo de efectivo y el último, estado de movimientos del capital contable. Siguiente obligación, debemos afiliar a los trabajadores y socios al IMSS, que es algo que no tenemos si nos integramos en un grupo que no constituimos una persona moral. Regla general, la cooperativa no tiene trabajadores. Solo puede tener trabajadores en aquellos casos donde, por el crecimiento natural, por ejemplo, de la cooperativa, podamos contratar a más personal. Cuando el propio movimiento de crecimiento de la cooperativa le hace que la camiseta le quede corta, debe llegarse de gentes en esos casos donde la cooperativa no solo puede, debe contratar a alguien, pues porque el crecimiento tiene que estar soportado con estructura también que le lleve a dar los resultados esperados. Y por último, obligaciones de cumplir los ordenamientos que los acogen, como la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley de Economía Social. ¿Sale? Por último, principales derechos y obligaciones de los socios, ya no de la cooperativa. 1. Derecho número 1. Yo gozo como cooperativista de un voto por persona independientemente de lo que aporté. Esa aportación se ve reflejada en un papelito que se llama certificado de aportación y ahí dice cuánto es lo que exhibo en este momento y cuánto pagaré después, lo que da un importe total, ¿sale? Entonces, ese certificado de aportación es un papel donde se establece cuánto aporto, ¿sale? Y lo que se integra en consecuencia al capital de la sociedad. Derecho número 2, contar con el certificado que acredite la aportación en efectivo, bienes, derechos o trabajo. Perfecto, ya ha quedado claro que nuestra aportación en trabajo puede ser cuantificada. Oye, ¿qué te refieres con derechos? Imagínense que alguno de ustedes tiene una marca registrada en lo individual. Puede aportarlo a la cooperativa, lo da en vía de derecho y también lo cuantifica.
Oye, pero yo tengo, puedo dar el local para trabajar. Perfecto, pues entonces tú aportas este local, este inmueble, para el trabajo de la cooperativa y también tiene una forma de cuantificarse. Todo esto se aterriza en el certificado de aportación. Derecho número 3. Debemos y podemos trabajar y participar en las asambleas. También tengo derecho a votar y ser votado dentro de la cooperativa. Esto es bien importante porque nada puede limitar ese derecho de que yo también legítimamente considere que tengo elementos para poder proponer el rumbo de la cooperativa. Derecho número 4. Puedo solicitar información de la marcha de la cooperativa. Para eso está el órgano de vigilancia, el comité de vigilancia. Pero de todos modos, yo puedo también en algún momento dado y bajo ciertas características legales decir, oye, el Consejo de Vigilancia no está haciendo su chamba, yo voy a solicitar junto con otro número de socios que nos den información sobre la marcha de la cooperativa. 5. Obtener rendimientos sociales. ¿Esto qué significa? Ay, muchas gracias por el rayón. Perfecto. Decía yo, tenemos derecho a obtener los rendimientos sociales. A diferencia de las sociedades mercantiles, de las demás sociedades mercantiles, lo que nosotros vamos a generar después de la actividad comercial se llaman rendimientos, no utilidades. Y esto es bien importante que se lo lleven también a su contador especialista en el tema y seguramente lo conocerá. El esquema que manejamos de rendimientos hace que nosotros podamos obtener o encuadrarnos en ciertos supuestos legales que nos pueden otorgar beneficios, ¿sale? Y me permitiría dejarles en mente esto. Nosotros en la cooperativa no obtenemos utilidades, se llaman rendimientos. Derecho número 6, permitir el ingreso a mujeres, en particular a las que tengan bajo su responsabilidad, pues el cuidado de familias, el cuidado de los hijos, que casi no hay, ¿verdad? Entonces, se puede permitir desde luego el caso o se privilegia el acceso a las mujeres en estas condiciones. Obligaciones de los socios es la última columna y nos vamos. Consumir o usar los derechos, los servicios de la cooperativa, pues es naturalmente cierto que si hacemos una cooperativa de consumo, pues vamos a consumir lo que adquiere la cooperativa. Si hacemos una cooperativa, creamos una cooperativa de bienes y servicios, de producción de bienes y servicios, pues lógico es que también empleemos estos bienes y servicios. Obligación número 2, realizar su aportación en efectivo, bienes y derechos o trabajo. Si yo ya me comprometí que voy a dar esto y ya lo firmé, lo tengo que dar, porque si no, sí hay una acción en mi contra. Déjenme también les aclaro, una acción legal que puede ser usada en mi contra. Número 3, asistir a las asambleas y cumplir con los acuerdos de estas. Es evidente que debemos acatar las decisiones que voluntariamente hemos tomado, ¿sale? Aquí un tema jurídico importante también a definir que los acuerdos obligan a las personas ausentes, o sea, quienes no fueron a las asambleas, y también a los disidentes, siempre y cuando se haya tomado por esta mayoría democrática la decisión social. Número 4, tenemos como obligación en la cooperativa de responder por las obligaciones de la misma. En caso de que ésta tenga una responsabilidad limitada, el socio solo responde hasta por el importe de su aportación. Espero que esto haya quedado claro al inicio de mi charla cuando hablé de cuando yo aportaba 5,000 o 3,000 pesos al patrimonio de la sociedad. Y por último, se debe cumplir el cargo que se haya conferido como socio si es que soy integrante del Consejo de Vigilancia, el Consejo de Administración, etcétera. Entonces, no hay más pretextos, por favor, no hay barreras para poder nosotros lograr este cometido y aspirar a los grandes ejemplos que hemos tenido. No hay ninguno, por favor, llévenselo en mente. Hay una frase religiosa que no es el propósito, pero quiero transmitirla. Dice, y la palabra se hizo carne. Si nosotros nos decimos a nosotros mismos que no podemos, que no tenemos derecho a acceder a ser una gran empresa redituable, eso será desafortunadamente realidad. Si lo ponemos del otro lado, creemos que sí, estamos convencidos que sí, que nos va a llevar tiempo, que la curva nos va a traer quizá algunos momentos desagradables, pues también es cierto, pero siempre que tengamos en mente este ánimo de generar este bienestar para nosotros mismos, para nuestro país, más en este momento que lo necesitamos, creo que se puede llevar adelante. Hay muchos ejemplos, no veo por qué nosotros no lo podamos. Entonces, el catálogo de organismos del sector, todos los puntos que les decía sobre trámites, aquí los pueden ver. Si los deciden hacer ustedes solos, que no es la recomendación, asesórense de un fedatario, por favor. De todos modos, lo pueden hacer. Cuenten alguien con su firma electrónica avanzada, lo que es hoy la e-firma. Es todo por mi parte y muchas gracias por su atención. Muy bien, agradecemos al maestro Jorge Flores su exposición, que esperamos complemente lo que empezábamos a hablar en la mañana de
de las empresas de economía social y nos ayude nos da luz pues a esta presentación para entender cómo podemos ir creando las cooperativas, qué tan difícil o fácil es. Ya vimos que hay varios aspectos que permiten que se haga una constitución sólida de un grupo cooperativo. Entonces, bueno, esperamos que con esto ustedes tengan más herramientas, más idea. Evidentemente, esta presentación la pondremos también en Moodle, al igual que la del maestro Sergio. Estarán disponibles ambas en la plataforma para el que quiera descargarlas y revisarlas con más tranquilidad más adelante. Bien, vamos a abrir foro de preguntas y respuestas, si les parece bien a todos. Entonces, les pediría que levante la mano quien desee preguntar. Ahí está, tienen la posibilidad de levantarla a través de los controles que están en la barra de abajo, y si no, pueden escribir en el chat también. Yo quiero participar, y les vamos dando la palabra conforme vayan apareciendo en el chat. Póngale, yo tengo una pregunta y yo les voy asignando la palabra, ¿no? Lo que les parezca más sencillo de hacer. Entonces, adelante. Ambos ponentes están acá, el maestro Humberto Sergio y maestro Jorge Flores. Están disponibles para contestar las dudas o preguntas que ustedes tengan. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, comentario, duda de lo que nos han expuesto los ponentes? Ya he estado contestando algunas preguntas en el chat, pero bueno, ahora lo pueden hacer de manera directa, en vivo. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Ya, Juan Crescencio. Adelante, le escuchamos, Juan. Bueno, lo que yo desearía sería formar una cooperativa aquí en la comunidad, ya que actualmente pues, nos rigen precios y sanciones para muchos productos. Entonces, estaba pensando en un sistema que la comunidad encontrara las cosas más económicas, porque realmente vemos que los precios tanto del papel de baño como productos de azúcar, de café, de arroz o de granos, está que pudiéramos asociarnos, hacer una sociedad cooperativa. Tendremos que formar nuestra sociedad, tuviéramos un éxito. Es un poquito difícil en la comunidad. Actualmente hay mucho egoísmo. Se piensa en lo que se gana, pero no se piensa en lo que se reditúa. Y yo pienso que se consigue más teniendo, aunque sea un peso de ganancia, que pagando 5. Por lo cual, mi idea es crear la comunidad de aquí de San Carlos. En San Carlos tenemos esa posibilidad, ya que nuestro centro de abastos está hasta Ecatepec, y sí se consiguen las cosas más baratas, pero para llegar y transportar todo aquí necesitamos un largo proceso. Por eso tenemos que pensarlo y plantearlo con la gente que en realidad ahorita yo les expuse la idea y están interesados, pero necesitamos manejarlo de acuerdo a una sociedad cooperativa que nos reditúe a todos. En esta sociedad quisiera el apoyo por parte de los compañeros para crearla, crear una sociedad cooperativa. Por mi parte, pues yo creo que quisiera nada más tener ese apoyo y salir adelante. Muy bien, pues gracias, Juan. Sí, pues los animamos a conformar esa cooperativa. Es definitivamente una muy buena idea. No sé si alguien de los ponentes quiera comentar algo al respecto de lo que nos compartió Juan Crescencio.
Y si Pero yo no, nada más, sí. Humberto, así sí. quisiera plantearle a Juan Crescencio, ¿verdad? Como ya les explicó Jorge, crear una cooperativa es relativamente sencillo. Crear cooperativistas es otra historia. Y crear cooperativistas, yo veo que primero debiera como eso que hacen ustedes me parecen como un excelente primer paso para generar cooperativas. Luego, creo que se hizo mucho, pues primero generamos cooperativa, tenemos el documento y luego no sabemos qué hacer. Hay un cuadernillo que también les voy a compartir en el Moodle que se llama, que es un cuadernillo que generamos, que es para generar grupos comunitarios. Y vemos en el ahorro y en el consumo como primeros pasos. Sí, definitivamente, pues tenemos muchos años que nos han educado en una línea, no colectiva, sino individual. Pero yo, ante esta lógica, más bien, pues eso, trataría de permear que de manera cooperativa ganamos más todos. Entonces, nada más esa sería la sugerencia. O sea, sí está bien lo del instrumento, lo de todo, pero pues como decía Juan Crescencio, o sea, empezar con elemental, ¿no? Si podemos comprar primero azúcar, papel del baño y una serie de elementos a menor costo y que ese ahorro sea colectivo, creo que ya sería un muy buen comienzo. Si empezamos por generar la cooperativa, pues puede ser que nos desilusionemos. Yo diría, vayamos caminando, trabajando de manera solidaria. Y este cuadernillo que les voy a subir, yo veo que si lo leen, está muy fácil de leer, les va a ayudar mucho a ir generando procesos comunitarios. Nada más, todo lo que quería decir es, hay que generar cooperativistas antes que cooperativas. Muy bien, Sí, muchas gracias, Humberto. también, Sí, análisis. adelante, Jorge. Justamente en esa misma línea, ¿eh? Primero los cooperativistas y luego la cooperativa. La recomendación que yo le quisiera hacer es identifique a sus 5 personas más cercanas o con usted que sea la quinta persona. En algún momento esto se va a volver la base para una cooperativa. Primero hagamos cooperativistas, cooperativismo. Identifique usted a las 5 personas más inmediatas con las que usted pueda hacer equipo. Y con ellos comience a trabajar este proceso. Ya después vendrá la constitución, pero la recomendación es alléguese de las 5 personas más importantes que compartan esa filosofía de usted. Esto, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias por su pregunta, Juan. También me gustaría comentar que hay otra pregunta ahí en el chat que nos dicen, Noemí nos pregunta que decíamos anteriormente que este mes estarían apoyando a los nodes. ¿Aún se puede ingresar para comenzar a formar? Si entiendo bien la pregunta es si se puede formar un NODES y en ese caso sí, o hasta el día de hoy recibimos las cartas de intención, por lo menos están en los términos de referencia que ya les colocamos en Moodle, todavía estamos recibiéndolos para sus cartas de intención y evidentemente una vez, ese es el primer paso y después iremos acompañándolos a ustedes para ir formando si son aceptados como nodes, y los formando a ustedes. Hay un proceso de formación de 18 sesiones para los que son aceptados como nodes y en ese proceso de formación pues les iremos transmitiendo información relevante para su actividad como nodes. Tienen por ahí otra pregunta, y eso si entendí bien la pregunta, si Noemí, si no la respondí o no la entendí bien, si nos puede hacer algún comentario y la tratamos de responder. Cedo la palabra al grupo Santos Ecatepec que tienen una pregunta. Adelante, pusieron ahí en el chat. Adelante, grupo Santos Ecatepec. Sí. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante, Santos. Muy buenos días a todos. Mire, yo tengo una duda acerca de... Bueno, les voy a plantear más o menos la idea que se me vino a la mente. Yo hago trabajo aquí comunitario en la zona de Ecatepec y lo que he visto o me han dicho los vecinos que tienen, por ejemplo, la intención de que en los parques haya aparatos para hacer ejercicio. Entonces aquí en Ecatepec pues es considerada la capital mundial de la herrería, ¿no? Pues aquí tengo muchos vecinos que se dedican a hacer herrería. La duda es que yo he visto que en los parques los aparatos que ponen ya tienen como un registro.
ya están como esos diseños registrados. ¿Cómo podría yo saber si no me puedo meter yo en un conflicto al hacer yo un diseño parecido a eso? ¿O cómo podría yo saber de los diseños que ya están registrados para que entonces, ya que tenga yo la gente y tenga yo, por ejemplo, el capital y todo eso, pues no meternos en un problema? Eso es lo que yo tengo ahorita la duda. Jorge, no sé si alguien gusta Sí, responder. Sí. sí, Alexis. Pues mira, ahí, Santos, la verdad es que el tema es propiedad industrial. O actualmente en el INPI están manejando una plataforma muy interesante, muy buena, les voy a ser bien sincero. Esa plataforma, tú pones una imagen como marca o como diseño y le sacas una foto y esa foto la colocas en el escáner de tu computador o de tu teléfono y ahí mismo te identifica, se llama Marcia el sistema, me parece, y ahí mismo te identifica si está o no registrado esto. Entonces, de ahí de inmediato es cosa que entres, me parece que es Marcia. Si me permites, en un momento más te lo confirmo. Es en el instituto, en la página del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y ahí te va a decir si ese diseño o ese logo o esa marca está sujeto de registro. Y te va a decir con toda precisión. Y la Sí. otra, más bien, ya que tengas, que veo que ya tienes estudiado tu mercado, pues más bien regístralo tú a tu favor. Nada más asegúrate que pueda ser un tanto innovador, que represente beneficios para que lo puedas constituir a tu favor como una marca o como un diseño. Bueno, es que aquí me gustaría también hacer otra observación. Lo que pasa es que nosotros cuando más o menos preguntamos los costos, pues son elevadísimos, ¿no? Por ejemplo, poner 4 o 5 aparatos para que las personas hagan ejercicio, salen un promedio de 300,000 pesos. Cuando yo veo que, pues, creo que tiene más que ver eso con lo de la marca, ¿no? Entonces, es por eso que yo tenía esa duda, porque, pues, se pudiera hacer aquí. Le digo, aquí tenemos muchos vecinitos que se dedican a la herrería, entonces, pues, se podría emplear a esas personas, nada más que yo veo que el costo es excesivo. Yo me imagino que ha de ser por una cuestión, pues, como del gobierno, ¿no? Que tal vez infla los números ahí, pero pues yo veo y considero que un aparato de esos 5 o 6 no son más de 20,000 o 30,000 pesos. Es por eso que yo me tenía esa curiosidad acerca de las patentes y de los diseños, pero bueno, yo creo que Mira, ya quedó lo que te claro. ofrezco son dos cosas. Primero, les comparto aquí en el chat la liga donde puedes verificar ahí mismo tu diseño. Y dos, Uh-huh. tenemos muy buena relación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Lo que puedo hacer es canalizarte con una persona que también nos ha ayudado mucho en orientarnos para el tema de registros. Si gustas, lo segundo que te puedo ofrecer es canalizarte con esta persona porque tienes razón en el sentido de que esto tiene un costo y eso es inevitable. Hay un costo por el registro de tus diseños. Pero dos, es importante que alguien te asesore en el camino porque puedes hacer el trámite o repetirlo 2, 3 veces y seguir pagando por lo mismo. Entonces, la idea es de que vas a pagar, pero va a ser una sola vez. Y para que te orienten el camino, va a ser importante si gustas que te pueda canalizar alguien del INPI. Solo déjame tus datos, por favor, tu teléfono, y con mucho gusto te puedo apoyar en esto. Okay. Muchas gracias. Muy bien, gracias Jorge y Santos por participar. Y tenemos una última pregunta de Cecilia Velasco que dice que tiene dudas si existe alguna lista de artículos permitidos y cuáles no para realizar una cooperativa. No sé si Jorge, tú nos podrías ayudar con esa pregunta. No hay ninguna limitante en tanto sea lícito tu producto. Es decir, si no te dedicas a la producción de armas de fuego, desde luego que tiene cabida toda y algunas otras actividades ilícitas, todo lo demás es permitido. Todo lo demás está permitido. Fantástico, muchas gracias Jorge. Muy bien, pues no sé si alguien más tenga una última pregunta, si no, para ir dando por concluido nuestro curso. Aquí pusieron en el foro que solo quiero agradecer a los compañeros de Linares por este segundo módulo y todas las personas de Clubes por la Paz que participaron. Muy bien, muchas gracias a Elizabeth que nos pone este agradecimiento, Elizabeth Vázquez. Como ya se dijo hoy, la idea de esta formación es que aprender a conocer y provocar nuevas ideas y posibilidades, es lo que pone ahí en el chat Elizabeth.
Y gracias a Elizabeth también, por supuesto, y a nuestros ponentes de hoy, el maestro Humberto Serdio, el maestro Jorge Flores, por su muy buena exposición. Gracias a todos ustedes por su participación. Les recordamos que está la plataforma en Moodle, ahí hay un foro para que vayamos interactuando, para que tratemos de aterrizar lo aprendido en esta sesión, ¿no? Para que todos podamos ir a lo mejor encontrando aplicación a lo que hemos escuchado acá. Vamos a también tener la grabación de esta sesión en Moodle para los que sabemos que hay algunos que no pudieron estar hoy y bueno, pues que la puedan escuchar más adelante. Va a estar ahí disponible y para los que la quieran volver a escuchar también estará disponible, por supuesto. Nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Agradecemos a todos su participación, que tengan una extraordinaria semana y ánimo en todo lo que hagan. Muchas gracias a todos y nos vemos. Buena semana a todos. Gracias. Bye.